tardes para todos. Bueno, llegamos al final de la jornada con bastantes movimientos de un lado y del otro. Ayer hubo un movimiento por demás importante, que fue el famoso homenaje, más que merecido. Podemos debatir, si se quiere, si era la forma, el lugar, en fin, muchas cosas, al GACH, a este conjunto de científicos e investigadores de primerísimo nivel que tiene nuestro país, que es horrible tenerlo que decir, ¿no? Pero que gracias a la pandemia pasaron a estar en una primera línea. Y más que ellos y la personalización de ellos, lo que pasó a estar en primera línea es la importancia de la ciencia, de la investigación. El famoso derecho a la ciencia, al que hacía referencia Radi en el día de ayer. Sonaba coro de los antivacunas. ¿Se puede creer? Mira, esto pasaba. El gobierno realizó el acto de homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, en el Auditorio Nacional del Sodre. El presidente habló del agradecimiento al GACH y destacó el respeto que tuvieron los científicos y lo importante de la política que no puede estar ajena a la ciencia. Conformaron un grupo con gobernantes, con los que tenían que tomar las decisiones y hacerse responsables. Y los tres, tanto Fernando, Rafael como Henry, hablaron del respeto. Y obviamente para el que toma las decisiones, el respeto a quien asesora no solo trae aparejado el respeto, sino también el agradecimiento. Pero el respeto del científico, que por tratarse de la materia que conoce, sabe que sabe más que el que está asesorando, por algo lo hace, también para nosotros era muy importante. Y todos y cada uno de los científicos en su lugar, los que más salieron en la tele y en las fotos y aquellos que quizá pasen inadvertidos, sintieron ese llamado de la nación, del país, a través del gobierno. Compartiendo o no compartiendo ideologías, compartiendo o no compartiendo decisiones, compartiendo o no muchas cosas. El servicio era a la patria, a la nación, a quienes nosotros representamos. Al finalizar el acto, el presidente de la República otorgó el premio de la presidencia al aporte científico y cultural a los tres coordinadores, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, por el aporte a la patria que hicieron al dirigir el grupo que asesoró al gobierno sobre todo lo concerniente a la pandemia de COVID-19 desde abril de 2020 hasta junio de 2021. Y está clarísimo que cualquiera, sobre todo de los tres exponentes más conocidos del GACH, los coordinadores, los tres coordinadores, son muy cuidadosos a la hora de dar sus opiniones y hacer las reflexiones. Todavía todo está muy a flor de piel, ¿no? Entonces, yo moriría realmente por saber cómo ha sido la experiencia de ellos desde la concepción del aporte que han podido hacer al país, que te regalen el regalo a la presidencia, o sea, que te hagan un homenaje, debe ser humanamente increíble, pero si además es a través de tu profesión, caramba, ¿estarán realmente satisfechos con lo que pudieron hacer? ¿Hubieran querido poder hacer más? ¿Se sintieron retribuidos? No solo por un gobierno, por la población, por la ciudadanía. Se sabe que no lo hacen para el aplauso, pero el aplauso está más que merecido. Entonces, ¿lo habrán sentido? Porque lo que sintieron el otro día fue, ¿no? Genocidas. Un disparate. Ah, pero eso es un puño. Es un puñadito, lo sabemos. Bueno. Pero no debería ni estar en ese momento. En fin. Bueno, compañeros, preguntas, reflexiones, lo que quieran, Pepe. Ha sido un homenaje absolutamente justo y me parece también muy importante el segmento que se extrajo para el tape de presentación sobre el discurso del presidente de la República. Me parece que hace hincapié en algo fundamental en lo que fue el homenaje de ayer, hablando del tema de la independencia ideológica. Y yo le agregaría otra que me parece que esa es la principal retribución para un científico y quizás para cualquier profesional. El hecho de haber sido seleccionado por su independencia técnica y por su sapiencia. Y eso no es un tema para nada menor en un país donde se acostumbra elegir para cargos de importancia a personas del mismo pelo, del mismo color ideológico. Y en este caso no se miró eso cuando Hugo Odicio, que fue quien en realidad inicia todo esto, el actual presidente del Banco de Previsión Social y que fuera director de AGESIC,
basa su selección precisamente en eso. Y Radi, cuando lo toma por sorpresa ese llamado, dice, bueno, yo también voy a hacer mi propia elección de quienes me van a acompañar. Y hay una independencia técnica, desde todo punto de vista, que me parece relevante a la hora de tener en cuenta lo que ha sido el trabajo Por del Gach. supuesto que sí. Pero qué lástima que se tiñó un poquito, por lo menos desde el exterior, esa independencia técnica e incluso desde el propio seno del oficialismo, ¿no? Bueno, quizás sí, de hecho es un hecho objetivo, pero yo creo que lo importante, y me parece que la mejor retribución para ellos, e insisto, para cualquier profesional, es que te elijan, que te seleccionen para llevar adelante ni más ni menos que este proyecto que le arrojó luz en los momentos más oscuros, alguien con total independencia técnica y basado en lo que ha sido su trayectoria profesional a lo largo de todo este tiempo. Es el mejor homenaje. Y científicos que no podían dejar de ser científicos ni aún en el momento del homenaje, hablando de que, ojo, que todavía esto se puede llegar a complicar. Exacto. No es un tema para nada menor. Otro tema que me parece es que va a haber un antes y un después en la ciencia uruguaya con el Gach. Ayer creo que era Henry Cohen que hablaba del aumento de la matrícula en la Facultad de Ciencias a raíz de lo que se ha visto en estos momentos. Hay que apoyarlos, deben ser apoyados por este gobierno, por los que vendrán. Es un trabajo fundamental, sin que ninguno de nosotros esté pensando en vivir en una tecnocracia, en una democracia, pero con el aporte fundamental de los técnicos en el momento adecuado. Excelente. Bien, por aquí, Fernando. Yo creo que el cierre de ayer estuvo, de la parte que yo vi, ¿no? Que seguí por televisión, por el 12. Es este canal, ¿no? El mismo. Qué bien, Marguerite. Gracias por ver el 12. Gracias. Todos. A ver, vamos a ver. Gracias, Marguerite. No, a mí me pareció un cierre impecable y necesario, absolutamente necesario, para cómo había empezado a desperfilarse el Gach. Me parece que esto era imprescindible hacerlo. ¿Cómo a desperfilarse? Y bueno, porque yo creo que el Gach empezó en los últimos tiempos a politizarse. Creo que muchos... ¿El Gach? ¿El Gach mismo o desde afuera se les politizó? No, el Gach y desde afuera, las dos cosas. El Gach, porque creo que hay una enorme cantidad de científicos que integraban el grupo, que empezaron a tener vida propia y a hablar en los medios de comunicación y a responder, algunos con más afinidad con algunos, otros con otros, pero cada uno empezó a tener su propia opinión sobre distintas cosas. Entonces eso ya era un riesgo, ya no, me parece a mí que ya no funcionaba como un bloque. Y además lo que tú decís, que es totalmente cierto, es la utilización política desde afuera. Yo creo que el Gach presentó 80 y pico de informes, creo que lo dijeron ayer, ¿no? 80 y pico de informes, de los cuales una enorme cantidad de ellos fueron seguidos por Presidencia de la República, algunas otras recomendaciones no, todos tenemos bien fresco, lo de febrero, el gobierno priorizó otras cosas, pero ayer quedó algo bien evidenciado, que es las dos partes respetaron absolutamente el contrato que hicieron cuando empezó a trabajar el grupo. Las dos partes respetaron, o sea, no es que el gobierno se había comprometido a pie juntillas a obedecer todo lo que diga el Gach, ni el Gach pretendía que eso sucediera tampoco. O sea que la utilización política que se hizo después, utiliza, no utiliza, todo eso quedó, me parece que ayer quedó descartado en el buen relacionamiento. Y además creo que fue muy oportuno el cierre, justamente el cierre, la finalización del Gach. Primero porque hoy están mostrando las cifras, a pesar de que Radi hizo una advertencia de que esto todavía no terminó, que falta para volver a tener el hilo epidemiológico, pero estamos en una situación de relativa calma y de relativo control en el tema de la pandemia. Es decir, qué necesidad de mantener un Gach funcionando y generando cosas, cuando la vacuna llegó y la vacuna está haciendo o está teniendo el resultado que se esperaba. Entonces, no tengo la más mínima duda que la calle levanta un teléfono y habla con Radi, con Cohen, con Paganini o con cualquier otro, frente a cualquier emergencia, los va a tener siempre así en ese teléfono rojo. ¿Crees que hay en el imaginario colectivo una valoración diferente sobre los tres, justamente, Paganini, Cohen y Radi, los tres referentes del GAT, los tres coordinadores, y el resto del GAT?
Se le valora diferente. Tú mismo hablabas, ¿no? Que algunos hicieron perfilismo y se metieron en política. No, pero yo no estoy criticando a ninguno. Creo que muchos hablaron, empezaron a hablar de los medios, pero me parece que como grupo, como monolítico, empezó a deflecarse un poco con esas apariciones. No digo ni bien ni mal. Algunos me gustarán más, otros me gustarán menos. Pero empezó a deflecarse. No, yo creo que no, que funcionó Gach como grupo. Y que cualquiera de los tres referentes tienen una extraordinaria imagen. Quizás el que apareció más públicamente puede haber sido Radi, por su propia capacidad de comunicación, de repente, no sé por qué motivo, porque era el coordinador general, ¿no? Por ese motivo, pero los otros dos creo que tanto Cohen como Paganini también estuvieron a la altura. A mí me parece que fue una experiencia extraordinaria, con un valor extraordinario, y ojalá, como destacaron ayer, que lo decía Pepe hace un ratito, ojalá esto sea un antes y un después de la valorización de la ciencia. Había uno de los fundadores de la Estación Experimental de la Estanzuela, un extranjero, que vino a Uruguay y dice: un país es rico porque investiga, no investiga porque es rico. Es decir, la investigación es clave para el progreso, para el desarrollo, para avanzar. Bueno, hay que ver que efectivamente eso esté reflejado en la ley presupuestal. Y ojalá que esto sirva como valorización de la investigación en el Uruguay. Pero bueno, creo que sin duda me sumo al repaso que hacía Pepe, muy detallado, de lo que implica la conformación de este Gach, y en el momento en el que aparece en escena. Creo que ha sido un acierto muy grande del gobierno convocarlos y ponerlos allí en esa primera línea, cada uno en su rol. Eso creo que siempre ha quedado claro. Y entonces me parece que sí, que eso implica un antes y un después desde el punto de vista de la imagen que muchos de nosotros teníamos de la ciencia, que es aquello que está aislado de la sociedad muchas veces, ¿no? El científico como un poco enajenado en su mundo, investigando cosas que quién sabe dentro de cuántos años iban a tener una repercusión concreta. Creo que todos vimos que eso no es así, que la ciencia tiene un rol destacado en las peleas del día a día y en nuestra vida cotidiana, y en este caso tan sencillamente sobre si podíamos salir a la calle, no podíamos salir a la calle, si podías tomar un ómnibus, no podías tomar un ómnibus, si ibas a vivir o si ibas a morir. Muy, muy concreto, creo que eso lo vimos, y sin duda que creo que va a marcar un antes y un después. Luego, cuando uno veía el homenaje, por lo menos ayer, lo seguí un poco por la tele, pero al principio lo empecé a escuchar con ustedes en la radio, escuchaba el sentimiento de esta gente, la entrega de esta gente, el compañerismo con el que estuvieron trabajando, por lo menos estos tres coordinadores, ¿no? Eso de elegirse y elegirse nuevamente si tuvieran que hacerlo, me pareció algo realmente muy sentido. Pero me parece que la sociedad uruguaya no ha estado a la altura de la entrega, era una de las preguntas de esta gente, ¿no? El homenaje de ayer creo que fue un homenaje triste, un homenaje políticamente correcto, pero no me parece que sea el homenaje que realmente este grupo de científicos, y en ellos todos los científicos que están trabajando día a día en distintas cosas en Uruguay. Faltaron varios. Entre los que faltaron, entre el mamarracho de los que estaban en la puerta, entre el final del Gach. El final del Gach, yo discrepo con Fernando, creo que, bueno, ahora es fácil decir que el homenaje se dio con las cifras de ayer. Cuando se decide el final del Gach, las cifras no eran las de ayer. El final, utilizado políticamente por unos y por otros, la clase política no estuvo a la altura de la entrega de los científicos que nadie les preguntó qué votaban, pero además hay un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, creo que es, que dice que ninguno se negó. Todos los convocados dijeron sí. Y todos los convocados sabían muy bien quién gobernaba, a quién votaron, con quién militaron en su momento. Todo el mundo dijo, yo estoy. Entonces, realmente creo que el homenaje de ayer fue un cierre elegante, un cierre políticamente correcto. ¿Pero qué esperabas? ¿Una fiesta en el estadio? No, esperaba que esto fuera... si me dejas terminar. Sí, cómo no. Esperaba que esto fuera el inicio de un proceso de vinculación entre la política y la ciencia que no terminara antes que la pandemia, por ejemplo, y que pudiera incluso tener continuidad por encima de estas circunstancias. Yo escuché una ponencia de Radi en la web de la universidad, donde planteaba una enormidad de desafíos que para los comunes como nosotros ni siquiera habíamos pensado o evaluado,
que vienen a instalarse y a permanecer con nosotros por un tiempo largo. Es la era post-COVID, es decir, se va a necesitar de la interacción con la ciencia, la medicina y la investigación, mucho más allá del final clínico de esta pandemia. Claro. ¿No? Y mucho más allá de esta circunstancia, de esta pandemia. Estamos hablando de un vínculo que comenzó, creo que muy bien, pero que después termina con un teléfono rojo, y un teléfono rojo no es un vínculo necesariamente institucional entre la política y la ciencia. Pero vos qué decís, ¿habrá un Ministerio de Ciencias, por ejemplo? No sé si un Ministerio de Ciencia, pero sí, ¿por qué no? Un grupo asesor donde estuviera el Instituto Pasteur, la Facultad de Ciencias, Medicina, Química, todos los actores que hicieron posible el funcionamiento del GACH durante este tiempo. ¿Te vas a la idea? Y otra cosa... Una comisión permanente. Para entenderte. ¿Por qué no? Yo creo que me entendés muy claramente. No entendí lo ¿qué que te pretendías? digo. ¿Un ministerio? ¿Qué pretendés? No un ministerio, pero ¿Uno sí, qué? sí un vínculo, independientemente de quién gobierne, entre, por ejemplo, la universidad, el Instituto Pasteur y demás organizaciones que estuvieron participando muy activamente. Pero están todos los canales ya, Verónica. Ya están todos los canales. Si están todos los canales, ¿para qué tuviste que crear un GACH? Evidentemente... Porque era una emergencia, Verónica. ¿Y necesitas que venga una emergencia para acordarte que tenés científicos trabajando? Sí, porque... Tal vez esto llegó para enseñarnos que no es así, que los tenés que tener siempre en primera línea. ¿Y haciendo qué? Y otra cosa. ¿Haciendo qué? Otra cosa. Bueno, hay muchos Preparándose ejemplos. para lo que vendrá. Vos que trabajás, por ejemplo, con el sector agropecuario, vos sabés que incluso el sector agropecuario depende muchísimo de los avances científicos en muchas Y tiene un INIA. Tiene un INIA que funciona perfectamente, ¿Por qué no entonces llevar esos Pero ya hay conocimientos institutos científicos, a una no entiendo relación... lo que querés. La verdad que no, sinceramente. Déjame terminar. Y otra cosa Sí, que bueno, esperaba, otra cosa que también esperaba, Concretá, era porque- que el premio, por supuesto que es sumamente, me imagino que se debe sentir muy orgulloso de recibir la medalla que recibieron ayer los coordinadores del GACH, es el premio más importante que otorga la Presidencia de la República, que el premio fuera un incentivo a la investigación. Y un incentivo a la investigación científica para que otras generaciones puedan tener también acceso a eso. Me vas a preguntar qué. Bueno, tal vez algún programa especial, tal vez un apoyo especial a algún programa, algo que sirviera de ejemplo, no solamente de la medalla, sino de, bueno, es por acá el camino, nosotros realmente la ¿Te política pareció que y los fue que terminó gobiernos poquito apoyamos. apagadito? Bien, señores, te falta más hacemos la pompa. primera pausa. Querés más pompa. Hacemos la primera pausa y ya venimos. Querés Les más cuento que la pompa. mejor Vamos a calidad la- de imagen y sonido...